Buenas tardes, compañeros y profesora. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las diapositivas de reflexiones en torno a la educación de mi compañera Luisa Fernanda. Bueno, como nos plantea Luisa en esta primera diapositiva, que nos resume con 2 palabras el texto de Estanio Zulueta y Marta Nussbaum, estos dos grandes maestros que nos dejan pues muchas grandes reflexiones e incógnitas sobre lo que está pasando y pasará con la educación. Ellos nos plantean que ya no se trata de calificar fuerza de trabajo, sino de formar un pensador, un investigador, un creador que crea y que opina sobre lo que está pasando en la sociedad. Pues digamos que en el sistema educativo nos deben empezar a desarrollar como estas habilidades de líderes, de pensamiento y comunicación, como nos plantea Laura, donde podamos llegar a una organización o a un lugar y aportar con nuestras ideas, que nos vean como una pieza valiosa de la organización, que agrega valor y pues que no solamente cumplimos órdenes sobre los que nos mandan o nos lideran. Bueno, por otro lado, como nos plantea Laura, la sensibilidad moral, digamos que se entiende como la conciencia que ha desarrollado la persona sobre cómo las propias acciones afectan pues a los demás. Y es que debemos educarnos para saber que vivimos en una sociedad donde debemos pensar colectivamente para avanzar, no como actualmente lo hacemos, que digamos que es propiciando el pensamiento individualista, donde competir por la mejor nota o por sobresalir es como lo que motiva o es el propósito de muchas personas. Bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva, donde veremos cuáles son esos propósitos de la educación actual, que como nos menciona Laura, la educación plantea muchos retos en este siglo. Uno de ellos es apostar por una educación donde la democracia se convierta en parte fundamental de esta. Digamos que la educación para la vida en democracia implica la construcción de relaciones interpersonales de tolerancia, respeto, diálogo, reconocimiento mutuo de derechos y responsabilidades que tiene cada uno, y por eso digamos que es tan importante que la escuela sea un lugar propicio para desarrollar como todas estas habilidades. Porque digamos que si bien la educación se puede considerar como una actividad que obedece a necesidades e intereses individualistas, es decir, que cada uno de nosotros tenemos que encargarnos de saber cómo cuál es esa motivación o ese compromiso que los llevan a participar en un proceso educativo, pues no hay que olvidar que la sociedad de manera conjunta, digamos que necesita de estas personas educadas para poder avanzar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito cómo humanizar la educación. Debemos reconocer ahora el grado de importancia que adquieren las humanidades en el campo educativo, porque digamos que con la ayuda de ellos podemos desarrollar la imaginación, la sensibilidad, la creatividad, que son parte fundamental de una educación avanzada. Debemos dejar atrás ese modelo donde la educación se centra en la memoria y en procesos mecánicos donde uno solo se aprende la teoría, digamos que para presentar el examen, y luego este conocimiento se desecha o se olvida. Las habilidades blandas nos llevan a una cultura, como nos menciona Laura, más humanizada, más colectiva, donde se trabaja por el bienestar de todos y no solo para los que hacen plata o los jefes ubicados arriba de un organigrama. Y por último, la educación debe ser integral, y recalquemos que integral se entiende como el desarrollo del ser humano en todas y cada una de sus dimensiones. Entonces está lo físico, intelectual, social, moral, entre otras, y todas estas son importantes. Bueno, ahora tocando un poquito el tema de la entrevista, como nos dice Laura, la creatividad en la educación es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, en flexibilidad, iniciativa, confianza, todas estas habilidades que una persona debe desarrollar para afrontar riesgos y estar listas para los obstáculos y problemas que le van a presentar a su vida, tanto escolar y cotidiana. Además, que digamos la creatividad es ofrecer herramientas para la innovación, que es lo que va a hacer que un país avance. Bueno, ahora vamos a tocar un poquito sobre la canción, que Laura nos pone de palabra clave el abuso de poder, donde se evidencia como unos años atrás, donde muchos de nuestros abuelos o padres tuvieron que vivir este adoctrinamiento en las escuelas, donde no dejaban opinar ni pensar diferente al profesor o a lo que ya estaba estipulado. Bueno, ya para concluir, en mi opinión, la educación en este siglo tiene todavía muchos retos por afrontar. Sin embargo, creo que cada día se ve una evolución en ella.
y muchos de los profesores entienden que hay que dejar ese modelo que ya es obsoleto, donde todo era tan cuadriculado, donde no cabían opiniones, ni ideas, ni creatividad, sino desarrollar más ese pensamiento crítico que cada uno tiene. Sin embargo, pues digamos que el aprendizaje siento que sigue sin estar motivado por el deseo de saber algo que se nos ha hecho necesario, inquietante, interesante, o digamos que simplemente lo hacemos por una nota, por la competencia, por el miedo de perder el año o de ser juzgados o regañados. Entonces hay que cambiar como esta visión y verlo más como algo que nos hace crecer individual y colectivamente. Bueno, esta sería mi explicación de las diapositivas. Muchas gracias.